Un hombre participa en el examen de admisión, pero dejó atónita a la diosa de la espada más fuerte del mundo. Y todo porque, al inicio del combate, en un solo instante, apareció detrás del examinador, e inmediatamente, lanzó una estocada veloz, con la que derrotó al examinador de la academia. Esta escena hizo que la diosa de la espada, quien nunca había aceptado a un discípulo, se planteara tomarlo como su aprendiz. Además, la diosa de la espada percibió que en su interior parecía haber otro poder misterioso. Lo que ellos no sabían, es que, en su vida pasada, este hombre ya había sido el invencible dios de la espada, la cumbre del arte de la esgrima. Con su sola fuerza, logró herir al archienemigo de la humanidad. Sin embargo, subestimó el poder del ajustador. El ajustador le atravesó el corazón de un solo golpe. Pensé que moriría así sin más, pero al instante siguiente, aparecí en un espacio misterioso, y allí conocí a alguien que se hacía llamar Cronos, el dios del tiempo. Me dijo que dentro de mí poseía una fuerza mucho más poderosa que la del ajustador, pero que esa fuerza aún no había sido desarrollada, así que me dio una oportunidad, la oportunidad de renacer una vez más, conservando mis recuerdos y mi poderosa alma. Todo para mí volvería al punto de partida. Cronos me confió el destino de este mundo. Cuando volví a abrir los ojos, me encontré tumbado sobre la hierba, y la aldea que se veía a lo lejos era mi hogar. La aldea de Renado. Me quedé completamente atónito. ¿Acaso de verdad había renacido en el pasado? En ese momento, sentí un dolor punzante en el brazo. Miré la herida en mi mano. Parecía la que me habían hecho Baird y los demás. Cuando se metían conmigo, juré en mi corazón que nunca más me dejaría vencer por tipos como ellos. En 10 años en el futuro, el ajustador apareció de repente en este mundo. La fuerza del ajustador era inmensa. Nadie en todo el mundo era rival para él. Pero el dios del tiempo me había dicho que mi poder superaba con creces el suyo. Es solo que todavía no ha despertado. Justo cuando me preparaba para volver y pensar bien en una estrategia, me topé con Bernard, el tipo que me ha estado acosando durante años. Llevaban mucho tiempo buscándome sin encontrarme. No esperaba encontrármelos en este bosque. Me lanzó una espada. Me dijo que hoy tenía que enfrentarme a él en un combate de práctica. O si no, que ni soñara con irme de aquí. No tenía ganas de hacerles caso. Le dije que mi herida aún no había sanado del todo, que pelearía con él cuando me recuperara. Bernard me dijo que no me preocupara, que esta vez usaríamos espadas sin filo. Sí que era muy seguro. Dicho esto, Bernard se abalanzó hacia mí. Bernard lanzó un tajo rápido, pero lo esquivé con facilidad. Después de todo, he sobrevivido a incontables batallas. A mis ojos, la espada de Bernard era demasiado lenta. La escena dejó a todos los presentes completamente atónitos. ¿Cómo es que este tipo se ha vuelto tan rápido? Retrocedí rápidamente para mantener la distancia con Bernard, y recogí la espada del suelo, ya que este tipo tiene tantas ganas de recibir una paliza. No me importaba darle una lección. Justo cuando recogía la espada, Bernard volvió a abalanzarse sobre mí. Me levanté rápidamente para contraatacar, y de un solo golpe le hice volar la espada de las manos. Esto dejó a Bernard completamente desconcertado. Seguro que ese golpe fue de pura suerte. Sin embargo, al segundo siguiente, puse una expresión de entusiasmo. Ya no tienes que tener miedo, porque golpear a la gente con una espada sin filo es muy seguro. Dicho esto, le di un espadazo a Bernard, pero incluso con una espada sin filo, aún así logré hacerle un corte en el hombro. Se asustó tanto que cayó de rodillas al suelo, tapándose con la mano la herida de la que manaba sangre sin parar. Todo iba según lo planeado, pero esto aún no había acabado. Mientras él estaba paralizado por la sorpresa, volví a golpearle la boca con el plano de la espada. La potencia de este golpe fue tal, que le voló a Baird varios dientes. En ese momento, Baird ya temblaba de miedo. ¿Por qué te has vuelto tan fuerte? Al ver la situación, Baird ordenó inmediatamente a sus compañeros que me atacaran juntos. En apenas 2 segundos y medio, ya habían ideado un plan. Este tipo se ha vuelto muy fuerte de repente. Vamos todos a por él. Lo atacaremos por la espalda. Poco después, los tipos me rodearon por completo. Solté una risita. ¿Acaso queréis acabar igual que Baird? Parecía que no escuchaban mis palabras en absoluto. Se lanzaron a por mí todos al mismo tiempo. Solté otra risita. Iba a perdonaros la vida. Pero os di una oportunidad y la habéis desperdiciado. 10 minutos después, los había sometido a todos sin ningún problema. Antes, estos tipos me daban mucho miedo. Pero ¿quién lo diría? Al volver he sido capaz de derrotarlos con una facilidad pasmosa. Si no recuerdo mal, deberían ser del dojo de esgrima de Salia. Resultó que no me equivocaba. Sin embargo, parece que ya se creían lo suficientemente fuertes. Así que últimamente no habían ido al dojo. Eso me dejó sin palabras. ¿De verdad os creéis tan fuertes con ese nivel? Parece que ese dojo no me servirá de mucha ayuda para mejorar. Sin embargo, hay algo para lo que sí necesito la ayuda de ese dojo. Aunque nunca he estado allí. Creo recordar que solo se puede entrar con una recomendación, ¿no? Baird me dijo que le preguntara a otro. Porque si su maestro se enteraba de que había perdido, seguro que lo castigaría. Pero mi única respuesta fue un ligero movimiento de mi espada. Déjate de tonterías, haz lo que te digo ahora mismo. Tras blandir la espada, una hoja se partió en dos justo delante de los ojos de Baird. Entonces, Baird salió corriendo al instante. Permíteme que te enseñe el camino. El dojo está en esta dirección. Te llevaré ahora mismo. Después, Baird me preguntó por qué quería ir al dojo. Con tu fuerza actual, ya no es necesario que vayas a ese lugar. Le respondí que el dojo tenía una plaza de recomendación para la academia. Esa es la razón por la que quiero ir. La otra persona a mi lado susurró. Incluso si es por la academia.
Con tu fuerza, ya no es necesario que vayas, porque ya eres lo suficientemente fuerte. Al oír sus palabras, me sumergí en mis recuerdos. Si esto realmente fuera suficiente, yo tampoco querría ir. Lástima que está lejos de serlo. Ni siquiera el equipo más fuerte del mundo pudo resistir un solo golpe del liquidador, incluso cuando usé aquel poder misterioso. En el momento en que el liquidador se puso serio, ni siquiera pude hacerle un rasguño. No sé cuán fuerte tengo que volverme para derrotar al liquidador. Sin embargo, en ese instante, aunque solo lo sentí por un momento, realmente controlé ese poder oscuro. Y esa es la razón por la que me convertí brevemente en el dios de la espada más fuerte. En ese entonces, estaba concentrado en el arte de la espada que me enseñó el maestro espadachín. Si pudiera, al igual que con el arte de la espada, entrenar en múltiples estilos bajo las mismas condiciones, tal vez mi fuerza cambiaría. Pero en mi vida pasada, usar el poder oscuro para convertirme en el dios de la espada fue, al fin y al cabo, un instante efímero. Mi propio nivel de esgrima todavía era demasiado bajo. Por eso supongo que, esta debe ser la razón por la que el dios del tiempo, Cronos, me envió aquí. Unos momentos después, llegué al dojo. Ella se disculpó profusamente por el comportamiento de sus discípulos. Pero a esas personas ya las he expulsado del dojo. No podía permitir que sus estudiantes se comportaran de esa manera. Fui directo al grano y le expliqué el motivo de mi visita. He oído que aquí pueden dar cartas de recomendación para la academia. Así que me gustaría pedirle ese favor. Al escuchar esto, la mujer desenvainó lentamente una espada. Aunque ella de verdad quería escribirme esa carta de recomendación. Antes de escribirla, debo comprobar mi habilidad. Ella me dejó atacar primero. Cuando estés listo, puedes atacar en cualquier momento. Yo tampoco me contuve. En el instante en que terminó de hablar, me acerqué a ella rápidamente. En tan solo 3 segundos, intercambiamos más de 10 asaltos seguidos. La maestra del dojo se sorprendió por dentro. Este chico tiene algo raro. Para la maestra del dojo, mi esgrima, para alguien de mi edad, era bastante práctica. Como si hubiera pasado por innumerables batallas. Por eso era comprensible que Baird hubiera perdido contra mí antes. Porque ellos, simplemente, no eran rivales para mí. Además de eso, también sentía que mi estilo era en su mayor parte autodidacta. Pero de vez en cuando, en mi técnica con la espada, podía ver similitudes con lo que se enseñaba en la academia. ¿Será que alguien le enseñó a usar la espada? Finalmente, la maestra del dojo llegó a una conclusión. Y era que, aunque mi técnica era tosca, tenía talento para aprender a usar la espada. La comisura de los labios de la maestra del dojo se curvó en una sonrisa. Parece que es un diamante en bruto, esperando a que yo lo pula. Al instante siguiente, la maestra del dojo sintió que ya era el momento. Aunque el final es un poco triste, es hora de ponerle fin. Lo que ella no sabía era que yo ya había visto a través de sus intenciones. Yo también estaba esperando a que contraatacara. Al instante siguiente, acumulé mi fuerza de golpe y le arranqué la espada de las manos. Esto provocó una expresión de sorpresa en el rostro de la maestra del dojo. Después de eso, sin importar cuántos espadazos lanzara la maestra, los bloqueé todos con facilidad. La maestra del dojo se sentía muy extrañada. ¿Por qué no retrocedía ni un ápice? ¿Y cómo era capaz de seguirle el ritmo? Al principio, ella solo quería probar un poco mi fuerza. Pero ahora tenía que ir con todo. Justo en ese momento, el miedo surgió en el corazón de la maestra. Le pareció increíble, y para entonces, yo ya había hecho el movimiento para blandir mi espada. Y mi cuerpo se sentía invadido por ese poder misterioso. Parece que, sin darme cuenta, he despertado mi propio poder. En el instante en que la maestra se abalanzó sobre mí, lancé un tajo con mi espada. En ese momento, flotaba vagamente en el aire, una especie de energía oscura que corté con mi ataque. Pero la maestra no recibió el golpe. En su lugar, retrocedió en ese mismo instante. Tuvo un mal presentimiento. Mientras tanto, yo, sin ser consciente, había liberado ese poder misterioso, lo que dejó mi cuerpo increíblemente débil. La maestra vio su oportunidad y aprovechó mi descuido, queriendo terminar el duelo con esa estocada. En realidad, su mal presentimiento era cierto. Pero como no recibió el impacto de mi espada, no pudo sentir la fuerza que contenía. Cuando la maestra blandió su espada hacia abajo, una expresión de asombro apareció en su rostro, porque su espada, sin que se diera cuenta, se había roto. Lo más aterrador de todo, es que ni siquiera se había percatado. Resulta que mi ataque anterior, ya había partido su espada de madera. Si se hubiera abalanzado sobre mí en ese momento, lo que se habría partido podría haber sido su cabeza. Y yo, por mi parte, también estaba increíblemente conmocionado. Había vuelto a usar ese poder misterioso de mi vida pasada. Sin embargo, al instante siguiente, mi cerebro pareció colapsar. Caí de rodillas justo frente a la maestra. Esto también me hizo comprender una cosa. Parece que mi cuerpo actual es simplemente incapaz de controlar este poder. Con dificultad, me puse en pie e indiqué que estaba bien. Me pregunté si debía contarle sobre este poder a la mujer que tenía delante. Después de todo, a mis ojos, parecía bastante fuerte. Pero, pensándolo mejor, decidí que no. Aunque se lo dijera, probablemente no me creería. Además, es algo que ni yo mismo puedo controlar. Solté una risita nerviosa. Es solo que me dejé llevar un poco. La maestra miraba la espada en su mano con una seriedad absoluta. Lógicamente hablando, es absolutamente imposible. Su espada fue partida por una espada sin filo. Y estaba seguro de que yo también me había dado cuenta de eso. Al ver que su expresión era increíblemente seria, de inmediato comencé a hacerme el tonto. ¿Sientes que algo no está bien? La mujer cerró los ojos lentamente. Como la otra parte no quería hablar,
A ella tampoco le interesó indagar más. Luego, se dio la vuelta y me dijo, dijiste que querías una carta de recomendación para una academia, ¿verdad? Sí, respondí, espero que pueda escribirme una. La maestra dijo que, en efecto, podía escribir una carta de recomendación. Para recomendarme a la más prestigiosa del reino, la institución educativa de la Real Academia de Esgrima. Sin embargo, dijo que no podía recomendarme para ir allí. Y su razón era muy simple. Yo no era apto para ese lugar. Aquello me hizo sentir una desilusión inmensa. Pero tenía razón, con mi nivel actual, simplemente no estaba a su altura. Ahora mismo, me falta fuerza. Sobre todo, sutileza en mi esgrima. Me falta un largo camino por recorrer. Pero lo que no me esperaba, fue que la maestra cambiara de tema de repente. Espero que no malinterpretes mis palabras. Creo que el lugar al que deberías ir es la Academia de la Unión Mundial. Al oír esas palabras, mi rostro mostró una absoluta estupefacción. Esa no es la mejor academia del reino. Es la mejor academia del mundo. Innumerables personas poderosas han salido de esa academia. Es más, es la academia de la que salieron los grandes maestros espadachines. Le pregunté con cara de asombro, ¿cómo es posible que me acepten con mi nivel actual? Respecto a eso, la maestra, por supuesto, lo sabía. Seguramente tú mismo ya te has dado cuenta. Tu cuerpo está lejos de cumplir los requisitos para convertirte en un espadachín. Si fuera la Academia Real, quizás podrías pasar a duras penas gracias a tu técnica. Pero en la Academia de la Unión Mundial, esto es completamente imposible. Ni siquiera la maestra del dojo lo entiende. ¿Cómo he logrado dominar tal habilidad? Con este cuerpo tan débil. Suspiré para mis adentros. Todos en esa academia son verdaderos monstruos. Con mi cuerpo actual, ni siquiera estoy cualificado para competir. La maestra me dijo que no me desanimara. Aún faltan 9 meses para el examen. Aunque el tiempo es un poco justo, creo que todavía es posible lograrlo. Al oír eso, no pude evitar emocionarme. ¿Acaso ella quería enseñarme? Y fue tal y como lo había predicho. La maestra me dijo que me preparara para sufrir, porque a continuación, iba a someterme a un entrenamiento infernal. Aunque no sabía lo aterrador que sería ese plan de entrenamiento infernal. Era justo lo que yo esperaba. Así que, durante los próximos 9 meses, estaré a su cuidado, maestra, sin importar cuál sea el resultado. Le juro que me esforzaré al máximo para aprender el arte de su espada. Durante el tiempo que siguió, seguí el plan de entrenamiento de mi maestra. Entrenando como un loco todos los días. Además del entrenamiento, también tenía que nutrirme bien. La maestra me preparaba muchísima carne. También tenía que tomar unas medicinas milagrosas de ganoderma que eran tan amargas que me daban náuseas. Solo así mi cuerpo podría volverse más resistente. Pero lo más importante era la esgrima. Practicar el arte de la espada con mi maestra ocupaba la mayor parte de mi tiempo. En un abrir y cerrar de ojos, pasaron 8 meses. Mi condición física había mejorado muchísimo. Ahora, incluso la maestra del dojo sentía que ya no le quedaba mucho por enseñarme. Lo único que quedaba por hacer era ir con confianza a la Academia de la Unión Mundial. Aunque todavía quedaba un mes, mi maestra pensaba que no debía presentarme al examen en un lugar desconocido. Era mejor que fuera antes para familiarizarme con el entorno de allí. Y antes de irme, también me preparó dinero suficiente. Acepté el dinero para el viaje que mi maestra me dio. Juro que no decepcionaré a mi maestro. Voy a prepararme para salir ahora mismo. Me inscribí para participar en la Academia Mundial Unida. El maestro sonrió levemente. Rezaré para que apruebes el examen. Cuando llegue el momento, asegúrate de enviarme una carta. Después de más de 20 días, finalmente, llegué a la Academia Mundial Unida. Era la primera vez que venía a un lugar tan lujoso. A continuación, la academia comenzaría a repartir las tarjetas de admisión para el examen. Aquí había un sinnúmero de aspirantes, pero solo aprobarían alrededor de unas 20 personas. Sin embargo, algunos habían oído que el número de aprobados variaba mucho cada año. Algunos años solo admitían a 50 personas, otras veces, a varios cientos. En fin, la cifra nunca era la misma. No pasó mucho tiempo antes de que una mujer pelirroja apareciera frente a la multitud. Bueno, vayamos directamente al grano. Ahora comenzaremos a repartir las tarjetas de admisión. Aspirantes, por favor, tomen las hojas de examen que tienen delante. Al instante siguiente, la mujer chasqueó los dedos. Tras el chasquido de sus dedos, un resplandor dorado nos envolvió a todos. Y entonces, en las manos de todos los que estábamos presentes apareció una hoja de papel. En mi hoja estaba escrito: aspirante número 513, curso de esgrima. La voz de la mujer resonó desde la plataforma elevada. Algunos de ustedes quizás se sorprendan al ver que en esta hoja, aparte de su número y el curso asignado, no hay nada más escrito. Pero no se preocupen, todos los años es así, porque la Academia Mundial Unida no discrimina por edad, género, nacionalidad o estatus, y por ninguna otra razón. Por lo tanto, en este lugar, hasta sus nombres carecen de sentido. Solo aquellos que aprueben el examen y se ganen el derecho a cruzar el puente, se les preguntará su nombre, y solo si los que aprueben están dispuestos a darlo. Incluso no importaba si les dabas un nombre falso. Aquello me sorprendió enormemente, porque yo nunca dije que quisiera inscribirme en el curso de esgrima. Pero, ¿cómo lo supieron? Resulta que la mujer asignaba los cursos basándose en nuestra apariencia. Dijo que si a alguien se le había asignado incorrectamente, que levantara la mano. Ella personalmente se arrodillaría para disculparse. Sin embargo, eso era demasiado inverosímil. Nadie se lo creyó. Seguramente los habían investigado antes de que comenzaran los cursos. Algunos incluso especularon que había usado algún tipo de magia para leer la mente. En cualquier caso, no creían que hubiera distinguidos los cursos solo por la apariencia.
Después de esperar un momento, vio que nadie levantaba la mano. Entonces, a continuación, comenzaré a anunciar los exámenes. En cuanto terminó de hablar, en mi hoja de examen apareció una serie de números. El curso de esgrima se llevaría a cabo el primer día a las 11 de la mañana. Esto me hizo maldecir por lo bajo. No me esperaba que me tocara el primer día. Y yo que pensaba descansar un poco, para recuperar mi brazo. La mujer dijo lentamente, este es un examen práctico de una sola vez. Quien llegue tarde quedará automáticamente descalificado. Por favor, asegúrense de llegar a tiempo. No aceptamos solicitudes personales para cambiar la hora del examen. No pude evitar tocarme el brazo. Ojalá tuviera unos días más para que la herida sanara. Resulta que, de camino aquí, me encontré con un ogro y un general ogro. Y en un momento crítico, una vez más, utilicé ese poder misterioso. Con un solo mandoble, acabé con el general ogro. Después de eso, descansé durante mucho tiempo. Por eso mismo, llegué el último día de la evaluación de la academia. Mi brazo resultó herido en esa batalla. La herida era especialmente grave. Parece que no me queda más remedio que presentarme al examen herido. Pronto, un miembro del personal me notificó que me preparara para entrar en la arena para el examen. Respiré hondo. No debería ser tan pesimista al respecto. Al menos, mi brazo izquierdo funciona perfectamente. Además, mi brazo derecho todavía puede moverse hasta cierto punto. No debería tener problemas para pasar este examen. Por eso, en el instante del combate, debo encontrar el punto débil del examinador lo más rápido posible, y luego derrotarlo rápidamente. Mientras tanto, delante de mí, un aspirante se enfrentaba al examinador. Vi cómo el examinador se agachaba y se ponía en cuclillas rápidamente. Y luego, con un violento mandoble, mandó a volar a aquel hombretón. En cuanto al aspirante derrotado, recogió su arma y abandonó el recinto. Una sonrisa se dibujó en la comisura de mis labios. Sentí que estaba acabado, con la gravedad de la herida de mi brazo. Es simplemente imposible derrotar a ese examinador en tan poco tiempo. Se giró y me gritó, ahora te toca a ti. No te demores. Subí lentamente a la plataforma, sin ninguna confianza en mi interior. Después de todo, mi mano derecha estaba gravemente herida. Vi al examinador de pie, con las manos a la espalda. Puedes atacar primero, no importa si vienes a atacar con todas tus fuerzas. Al oír esto, apreté con fuerza la empuñadura de mi espada. Incluso si no lo hubiera dicho, pensaba ir con todo. Esta es mi única oportunidad. Al instante siguiente, mi silueta se lanzó hacia adelante. Al mismo tiempo, recordé las enseñanzas que me había dado mi maestro. Él decía que para blandir la espada no se depende solo de los brazos, sino que se debe usar la fuerza generada por todo el cuerpo y transmitirla a través de los brazos. Ahora mismo, me preparo para probar el método que mi maestro me enseñó. Aunque mi brazo derecho no tenga fuerza, con tal de que pueda canalizar la fuerza hacia otros músculos, será suficiente. Pronto, llegué frente al examinador. De un tajo blandí la espada que sostenía. Aunque hice lo que el maestro dijo, aún no podía luchar como de costumbre. Parece que la lesión de mi brazo todavía me afecta demasiado. Si se pudiera blandir una espada fácilmente sin la fuerza de los brazos, entonces nadie se habría molestado en entrenar su cuerpo desde el principio. Mientras tanto, el maestro encontró mi punto débil y se preparó para contraatacar. Pero no iba a dejar que se saliera con la suya tan fácilmente. Justo en ese momento, de repente me di cuenta de que algo no andaba bien. ¿Por qué la espada del maestro era tan lenta? Si el nivel del examinador no fuera lo suficientemente alto, no podría estar aquí. Lo que, por otro lado, significaba que mi velocidad había aumentado. Se escuchó un silbido en el aire. El examinador lanzó un tajo con su espada, que bloqueé con total facilidad. Analicé cuidadosamente la diferencia de habilidad entre el examinador y mi maestra. Aunque él poseía una fuerza descomunal, su velocidad y técnica no se comparaban con las de mi maestra. Si confiaba en el arte de la espada que aprendí de ella, quizás podría compensar la diferencia en la fuerza de nuestros brazos. Luché contra el examinador durante decenas de segundos. El sonido del choque de nuestras espadas resonaba constantemente en el aire. Poco a poco, me di cuenta de que mi velocidad estaba superando a la del examinador. Parece que no me equivocaba. Su velocidad era muy inferior a la mía. En ese instante, el examinador entró en pánico. Incluso su expresión comenzó a contraerse. Al ver esa expresión en su rostro, me alegré por dentro. No era tan fuerte como había imaginado. Todavía tenía la oportunidad de vencerlo. Tal como mi maestra había dicho antes, ella estaba segura de que yo pasaría la prueba. Se oyó un clan. Nuestras espadas volvieron a chocar. Pero esta vez, yo tenía la ventaja. Con un giro de muñeca, hice volar la espada del examinador. Y entonces, llegó el momento de mi contraataque. Ahora tenía plena confianza en que podía derrotar a este examinador. Incluso si no podía mover la mano derecha, tenía la confianza suficiente para vencerlo. Sin embargo, la velocidad del examinador también era increíblemente rápida. En un instante, retiró su espada, y ejecutó más de 10 contraataques seguidos. Pero, por desgracia para él, yo podía ver claramente cada uno de sus ataques, así que lograba esquivarlos cada vez. Es decir, ya he descifrado la esgrima del examinador. Al segundo siguiente, acumulé poder bruscamente en mi mano izquierda. Sin ninguna floritura, apunté, y lancé una estocada al cuerpo del examinador. Por desgracia, la bloqueó. Esto también me hizo entender una cosa, y es que la diferencia de poder entre nosotros es demasiado grande. No puedo romper sus movimientos. Parece que intentar ganar con una sola mano no es para nada tan simple. Aunque la situación era un poco incómoda, los movimientos del examinador empezaron a volverse toscos. Aunque era un poco arriesgado,
Quizás esta era mi oportunidad. Después, expuse deliberadamente un punto débil frente a él. Y tal como había previsto, mordió el anzuelo. En ese momento, sentí una tensión increíble, porque tenía que recibir el inminente ataque del examinador. Sí que no podía descuidarme en absoluto. El examinador blandió su espada sin pensárselo 2 veces. Él creía que con esa estocada, el combate probablemente terminaría. Sin embargo, yo solté una risita. Por fin he encontrado tu punto débil. Lanzaste un tajo completamente abierto. Esta es la oportunidad de oro para mi contraataque. Inmediatamente, flexioné mi cuerpo, concentrando toda la fuerza en mis pies. Y entonces, con un impulso explosivo, desaparecí del lugar. Al instante siguiente, aparecí justo detrás del examinador. No había un momento más fácil para atacar que este. Esta oportunidad valía más que cualquier gran predicción. No importa cuán grande sea la diferencia de poder entre nosotros. Mientras pueda ponerme a su espalda, está acabado. Los ojos del examinador se llenaron de pura conmoción. Nunca se habría imaginado que yo pudiera ser tan increíblemente rápido. Y yo no iba a darle tiempo para reaccionar. Que este combate termine de una vez. Pero justo cuando estaba a punto de lanzar la estocada, alguien en la sala gritó alto. Detuve mi movimiento al instante, dejando la espada suspendida sobre su espalda. Miré hacia arriba, algo confundido. ¿Acaso van a anunciar mi victoria ahora? Pero si todavía no he derrotado al examinador. Desde arriba, una persona anunció que el tiempo del examen había terminado. Por lo tanto, el resultado de este combate es un empate. Esto me dejó increíblemente conmocionado. Estaba tan concentrado en pelear contra él, que no consideré en absoluto que el combate real solo duraba 3 minutos. Esto me frustró enormemente. Parece que voy a defraudar las esperanzas de mi maestro. La amargura en mi corazón había llegado a su punto máximo. Apreté con fuerza la empuñadura de mi espada y luego la solté. La solté y la volví a apretar. Después de eso, me di la vuelta y abandoné la arena. He hecho todo lo que he podido. Si no fuera por la herida en mi brazo, lo habría derrotado en un instante. Si ni siquiera puedo ganarle a él, las cosas que vienen se volverán extremadamente difíciles. En ese momento, me giré lentamente. Mi brazo debería estar curado para el próximo año. Por lo tanto, debo volver a presentar el examen. El tiempo pasó volando. Pronto, había pasado una semana. Dentro de esta academia, 6 personas estaban sentadas ante una gran mesa redonda, celebrando una reunión. Uno de ellos, un anciano que parecía tener mucha autoridad, tomó la palabra. Con respecto a estos candidatos, ¿qué opinión tienen todos, ya que han completado el examen? ¿No deberíamos dar nuestra opinión? 2 de los profesores expresaron que estaban agotados. Alguien opinó que este método de observación conjunta es bastante ineficiente. El año que viene deberíamos repartirnos el trabajo. Pero otra persona intervino de inmediato. No podemos, simplemente por nuestra propia conveniencia, pasar por alto a un genio. En ese instante, el anciano levantó lentamente el brazo. Tu tono de voz contenía un matiz de ira. Les he preguntado su opinión sobre los estudiantes, no sobre el sistema de examen. Al instante siguiente, las imágenes de todos los candidatos anteriores aparecieron en la sala. Ellos se basarían en estas imágenes para evaluar el rendimiento sobresaliente de los aspirantes, y luego, según sus cualidades y habilidades, considerar si son admitidos. La última evaluación que estaban viendo era la de esgrima. Aparte de los pocos que derrotaron al examinador, el candidato número 5, Z17, y el 753 destacaron. Uno de los instructores dijo, incluso si los demás se unieran, no podrían seguir el ritmo de la clase. ¿Por qué no lo dejamos aquí? La sala quedó en completo silencio. El anciano seguía observando las grabaciones. Un momento después, finalmente tomó una decisión. Bien, los aprobados del curso de esgrima están confirmados. ¿Alguien tiene algo que añadir? Justo en ese momento, alguien habló. ¿No se fijaron en el candidato número 513? La mirada del anciano mostró un atisbo de sorpresa. ¿Caso el candidato número 513 tenía algo de especial? Quien dijo esto fue la profesora Ariel. Respondan a mi pregunta. ¿Qué opinan del candidato número 513? Entonces, todos los instructores fijaron su atención en el número 513. Uno de los instructores se rió con desdén. La habilidad de este chico parece bastante mediocre. Además, es zurdo. En su momento, él también prestó atención a este combate. Parecía que de verdad iba a ganar. Pero sí tiene que depender de tender trampas para vencer al examinador. La situación será muy difícil para él. Su técnica es bastante buena, pero le falta fuerza. Por eso, algunos instructores sintieron que fue dominado de principio a fin. Después de ver el combate, dictaminaron que ese chico no era apto para la academia. Todos dejaron de ver las grabaciones, negando con la cabeza para indicar que no era adecuado. Ariel quiso decir algo, abrió ligeramente la boca, pero la volvió a cerrar. Por dentro, no cabía en sí de alegría. Tanta gente mirando y ni una sola persona se dio cuenta. Si todos son así de ciegos, quizás hacer que todos observen a la vez es un verdadero desperdicio. Parece que este tesoro va a ser para mí. El tiempo pasó volando y llegó el día siguiente. Todos se reunieron en el centro de la plaza. Mi número de candidato es el 513. Si este papel de examen que tengo en la mano empieza a arder, significará que he sido admitido. Al poco rato, sonó un gran anuncio por altavoz. La lista de aprobados para el curso de esgrima será anunciada en breve. 6 candidatos han sido aprobados. No pude evitar sentirme nervioso. Por fin va a empezar. Poco después de que sonara el anuncio, los papeles de examen de 2 personas comenzaron a arder. Eran los candidatos número 5 y el candidato número 217. Después de ellos, los candidatos número 432 y 615.
Y también los candidatos números 753 y 925. Eso es todo. 6 candidatos han sido admitidos en el curso de esgrima. Me quedé de piedra, porque mi papel de examen no se había quemado. Eso demostraba que había fracasado. Se ruega a los candidatos seleccionados que hoy mismo, antes de que acabe el día, crucen el puente y completen la inscripción. Los que habían sido admitidos reían a carcajadas, en total contraste con mi tristeza. Me sentía terriblemente desolado. Parece que voy a decepcionar las expectativas de mi maestro. Tampoco sé qué camino tomar de ahora en adelante. ¿Acaso tendré que ir a estudiar a la Academia Real? Justo cuando estaba triste, igual que los demás. La siguiente frase del anuncio nos interrumpió. A continuación, la admisión especial del Ojo de Dios. El instante siguiente, mi papel de examen desprendió una luz azul. Candidato número 513, admitido. Una expresión de absoluta incredulidad se dibujó en mi rostro. Y no era solo yo. Todo el mundo estaba atónito. Nadie se esperaba que este año hubiera una admisión especial del Ojo de Dios. La conmoción que sentía tardó mucho en disiparse. ¿Acaso eso significa que he aprobado? Alguien se rió con desdén. Otro admitido por el Ojo de Dios. Hacía mucho que no veía uno. No entiendo qué tiene de especial este Ojo de Dios. Es la primera vez que oigo hablar de la admisión especial del Ojo de Dios. Pero sus miradas eran de absoluto desprecio. ¿Acaso eso no es entrar por enchufe? La Academia de la Unión Mundial de verdad ha decaído. Al oír eso, me sorprendí un poco. No me imaginaba que la admisión especial del Ojo de Dios fuera considerada un enchufe. Al instante, pensé en mi maestra. Yo definitivamente no tengo ninguna conexión. Las conexiones de mi maestra deben de ser tan grandes que ni siquiera puedo imaginármelas. Así que ella también tendría los medios para hacerme entrar en la Academia de la Unión Mundial. Pero los que se burlaban de mí fueron interrumpidos por un anciano. Oigan, ustedes dos, dejen de hablar así de la admisión especial del Ojo de Dios. La admisión especial del Ojo de Dios es, desde hace 100 años, una categoría de honor que ha dado a luz a innumerables héroes. Ustedes, mocosos, no entienden absolutamente nada. Los dos soltaron una carcajada. Esos viejos de verdad que le tienen un cariño especial a esa admisión, ¿eh? ¿Caso su gloria no pertenece al pasado? Y no es que no sepamos de qué va la admisión especial del Ojo de Dios. En los últimos años, los que han pasado por la admisión especial del Ojo de Dios incluyen a Amy White, Bella Albright, Rick Mueller y Jacob Bloomfield. Todos ellos entraron por la admisión especial del Ojo de Dios. Sin embargo, todos y cada uno de ellos fracasaron estrepitosamente. Hasta nosotros, los estudiantes actuales, lo sabemos. Por eso ahora la admisión especial del Ojo de Dios se ha convertido en un chiste. La entrada de los enchufados. Amy White. En mi vida pasada, ella se convirtió en una figura como la diosa de la espada. La Bella Albright que mencionaron. Era la hechicera más poderosa del mundo. Esas 3 personas fueron la fuerza principal en la subyugación de los liquidadores. No puedo creer que ellos también fueran estudiantes de admisión especial. Al pensar en esto, no pude evitar tragar saliva. ¿Eso quiere decir que mi nombre ahora estará junto al de ellos? Un anuncio por el altavoz nos informó de que la matrícula. La ceremonia de ingreso comenzará en 30 minutos. Quienes ya se hayan cambiado, por favor, reúnanse en la plaza frente al edificio principal. En ese momento, yo, al igual que los demás estudiantes, ya me había cambiado de ropa. Pero esperamos un rato, y nos dimos cuenta de que nadie venía a recibirnos. Incluso pensamos que nos habíamos equivocado de lugar. De pronto, un tutor llegó corriendo a toda prisa frente a nosotros. Se disculpaba profusamente. Dijo que, por un pequeño error en la organización, todavía estaban preparando el lugar, y por eso se había retrasado. Y así, él podría colocar la escalera en esta posición. Al oír sus palabras, todos retrocedieron 10 metros. Entonces vieron en el suelo un círculo mágico dorado. Todos estaban muy perplejos. ¿Qué demonios pretendía hacer ese profesor? Lo vieron colocar lentamente la mano en el suelo. En un instante, una luz dorada, mágica comenzó a extenderse sin cesar desde el suelo. Al mismo tiempo, dentro de la plaza, también, se iluminó un círculo mágico dorado. Una escalera dorada surgió de la tierra, conectando con el escenario interior. Todos se quedaron atónitos ante aquella escena. ¿Qué clase de poder era ese? La intensidad de esa magia era simplemente abrumadora. ¿Sería este un profesor de magia de la Academia de la Unión Mundial? En un abrir y cerrar de ojos, una escalera dorada apareció a ambos lados del edificio. Los corazones de los estudiantes se llenaron de un asombro sin igual. El profesor de magia rió suavemente. Podéis subir por las escaleras y buscar un sitio que os guste para sentaros. Todos seguían maravillados por aquella teletransportación mágica a gran escala. Yo no me puse a elegir sitio. Simplemente encontré un asiento vacío y me senté. Supongo que quieren celebrar la ceremonia de ingreso en un lugar desde donde se pueda ver el edificio de la escuela. Qué manera tan lujosa de usar la magia de teletransportación. Pero, en cualquier caso, por fin he entrado en la Academia de la Unión Mundial, y a juzgar por el poder de los profesores que he visto estos 2 días, me doy cuenta de lo increíblemente poderosa que es esta academia. Alguien delante de mí expresó su confusión. ¿No son demasiados asientos? Si solo van a admitir a 30 estudiantes. Entonces no hacen falta tantos lugares. Otra persona soltó una risita. ¿Acaso no sabes ni eso? Ante su pregunta, el chico no se sintió avergonzado en lo más mínimo. Aparte de practicar con la espada, no sabía casi nada más. Y tampoco se molestaba en informarse. La chica chasqueó los dedos. Bueno, en ese caso, déjame que te lo explique. La Academia de la Unión Mundial, tal como su nombre indica,
Reúne a los mejores estudiantes de todo el mundo. Así que no somos solo nosotros. Las pruebas de admisión se realizan en todo el planeta. Levantó la mano y señaló. Mira al cielo, ¿no ves que ya han llegado? Y al instante siguiente, el estudiante que practicaba con la espada, mostró una expresión de total asombro en su mirada. Resulta que en el cielo había muchas naves voladoras. Y también algunas bestias mágicas. Aquel compañero se levantó de un salto, asustado. ¡Qué exageración! Entonces vi una pequeña embarcación debajo de una de las naves. Yo también puse una cara de absoluta sorpresa. Es un dirigible Stratos. Una vez estuve a bordo de uno. En aquel entonces, yo era miembro del escuadrón de contención. Se dice que es uno de los dirigibles más grandes del mundo. Y pensar que los han traído, solo para la ceremonia de ingreso. Aunque, la verdad, esto encaja bastante con el estilo de la Academia de la Unión Mundial. Porque así demuestran su grandeza. Después de que los dirigibles aterrizaran, muchos estudiantes comenzaron a entrar uno tras otro. Y todos estos estudiantes venían de todas partes del mundo. En ese momento, una gran mano se posó sobre el atril. Parece que ya están todos. En ese caso, que comience la ceremonia de ingreso. Pronto pasó media hora de discurso. Me estaba quedando dormido de tanto escuchar. Supongo que incluso en la Academia de la Unión Mundial, la ceremonia de ingreso fue como cualquier otra. En ese preciso instante, un estudiante a mi lado se puso de pie. A continuación, los discursos de los mejores estudiantes de cada departamento. El primero es Leonhardt, el mejor estudiante del departamento de esgrima. Todos se sorprendieron al verlo subir al escenario. ¿Acaso es él quien derrotó al examinador en un instante durante el examen de ingreso? Además, corrían rumores. Dicen que su habilidad con la espada es comparable a la de cualquier instructor. Y esa persona es Leonhardt Apias. Te podría decir que es un verdadero genio de la espada. Yo también lo observé con mucho interés. Vaya, qué guapo es este tipo. Sin embargo, creo que en mi vida anterior, nunca oí hablar de ninguno de sus logros. Leon primero saludó a los profesores. Luego, hizo una pregunta. Les preguntó si en ese momento podía hablar con total libertad. Los tutores asintieron con la cabeza. Tras obtener la respuesta que deseaba, se dispuso a comenzar su discurso. Y sus primeras palabras dejaron a todos boquiabiertos. Tengo una queja que presentar contra la academia. Pero antes de eso, primero quiero saludar a todos los estudiantes que fueron admitidos. Por los medios reglamentarios, es un honor para mí haber sido admitido en esta academia junto a todos ustedes. Es un honor para mí, para que, cuando nos graduemos, nos convirtamos en talentos que hagan contribuciones significativas al mundo. Esforcémonos todos juntos. A nadie le importó mucho ese discurso. Era demasiado típico, no despertaba el más mínimo interés. En cambio, su queja sí que les interesaba, y mucho. Aunque no hubo aplausos por parte del público. A Leon no le importó. Espero con ansias el día en que nosotros podamos aspirar a grandes cosas y avanzar de la mano, como estudiantes de esta prestigiosa institución, la Academia de la Unión Mundial. Acto seguido, cambió de objetivo. Su mirada se clavó en Ariel, que estaba detrás. Pero, por desgracia, entre nosotros hay alguien que no merece estar aquí. ¿Tengo razón? Profesor Ariel del Ojo Divino, que está sentado allí. El profesor Ariel, evidentemente, no se lo esperaba. No pensó que el ataque iría dirigido a él. Este mocoso realmente es un insolente. Sin embargo, respondió a sus palabras con una sonrisa. Todos los estudiantes aquí presentes han pasado un riguroso examen. Aunque puede que no sean tan fuertes como tú, no creo que sea prudente excluirlos. Ariel se molestó un poco. ¿Por qué me preguntas eso? ¿Acaso crees que mi ojo divino es injusto de alguna manera? Y León estaba esperando precisamente esa pregunta del profesor Ariel. No me refiero a los que fueron admitidos a través del examen oficial. Lo que León se refería era a ese estudiante que el profesor Ariel metió por la puerta de atrás. Es decir, el cupo de admisión especial de tu ojo divino. Al escuchar las palabras de León, la ira del profesor Ariel se convirtió en una sonrisa. Este mocoso insolente de verdad que no le teme a la muerte. No sé si es arrogancia o confianza en sí mismo. Acto seguido, León hizo un gesto amplio con la mano. Dijo con rabia en medio de la asamblea. Que ese estudiante de admisión especial se ponga de pie. Devuelve tu uniforme inmediatamente y abandona la academia. Porque no mereces estar aquí. Sin embargo, nadie entre los presentes se levantó. Aparte de los 30 que están de nuestro lado. Los otros cientos de estudiantes nunca me han visto. Ellos también quieren ver cómo es el estudiante de admisión especial de la Asamblea de León. Y yo, por supuesto, no iba a ser tan tonto como para levantarme delante de tanta gente. Pero, ¿de dónde viene toda esta hostilidad de León? Por suerte, León no sabe cómo soy. Realmente me salvé por los pelos. Quizás si no me levanto por mi cuenta, no me veré involucrado. Ariel se rió a carcajadas. Parece que los nuevos de este año son bastante animados. Al oír esto, León se sintió un poco enfadado. Profesor, lo que acabo de decir va completamente en serio. Deje de admitir estudiantes por la puerta de atrás. Al segundo siguiente, la figura de Ariel apareció justo detrás de León. Y dijo con voz despreocupada. ¿Crees que eres más fuerte que el chico que elegí? Todos se quedaron atónitos ante estas palabras. León era el mejor en esgrima. ¿Y la profesora Ariel de verdad creía que él no era tan bueno como ese estudiante de admisión especial? Incluso León estaba sorprendido. Profesora, creo que su broma ha ido demasiado lejos. ¿Cómo podría ser yo inferior a ese estudiante de admisión especial? León, con su carácter orgulloso, se sintió insultado. Luego, miró directamente a los ojos de la profesora Ariel. Por supuesto que me considero más fuerte que él. ¿Acaso cree que me equivoco? Ariel no se enfadó por esto. Al contrario, le gustó la actitud de León.
¿Qué tal si hacemos una apuesta? Ahora era el turno de León de sentirse confundido. ¿Qué hay que apostar? ¿No sería más fácil que subiera y me retara a un duelo? Si pierdo, me iré de la academia por voluntad propia. Sin embargo, por cortesía. Preguntó cuál era la apuesta. Al escuchar esto, la expresión de Ariel también cambió. La apuesta es mi trabajo. Y la admisión de ese chico. Al decir esto, León y yo nos quedamos en shock. Pensé para mis adentros, esta profesora Ariel es realmente audaz. Pero aún así, me pareció que Ariel estaba siendo demasiado imprudente. Con mi brazo herido ahora mismo, es imposible que pueda ganarle. ¿Acaso Ariel no se había dado cuenta? León planteó su duda. ¿Está planeando que luche contra ese estudiante de admisión especial? Pero Ariel respondió que ella no haría algo tan grosero. Después de todo, si él luchara con todas sus fuerzas, tú podrías morir. Como educadora de esta academia, no puedo arriesgar la vida de un estudiante. Una vena se marcó en la sien de León. Estaba furioso por las palabras de la profesora Ariel. Con el rostro lleno de ira, dijo: Profesora, ¿acaso está provocándome? Si es así, aceptaré el desafío, aunque me cueste la vida. Pero Ariel lo decía en serio. Así que, mejor apostemos con monstruos. De esa forma será un poco más seguro. Además, Ariel también sabía que León era muy bueno lidiando con monstruos. A León le tembló una comisura del labio. Parece que estás muy bien informada. Entonces, ¿cuál es la apuesta exactamente? Ariel propuso una condición muy simple. Solo había que matar al monstruo objetivo que ella designara. Esta competencia se dividiría en varias rondas. En cada ronda, el monstruo objetivo se volverá cada vez más fuerte. En cuanto una de las partes no pueda derrotar a su monstruo, se considerará que ha perdido. Si él pierde, renunciaré a mi puesto de profesor. Y todos los estudiantes con admisión especial serán expulsados. Suspiré profundamente. Esto sí que es un fastidio. Yo solo quería practicar bien la espada, nada más. Si León perdía, entonces las cosas se harían como decía Ariel. Ariel se acercó a León de forma provocadora. Vamos, dime, ¿te atreves a aceptar o no? Aunque León confiaba mucho en su propia fuerza. Tenía que saber con claridad cuál era el monstruo objetivo. León tenía una muy buena cualidad, y era que su confianza no era ciega, aunque confiaba en poder enfrentarse a cualquier oponente. No quería verse envuelto en alguna trampa extraña. Al oír esto, Ariel asintió en señal de aprobación. Luego, fingió pensar por un momento. Entonces, para su primer objetivo, ¿qué tal un general ogro? Si crees que es demasiado fácil, también puedo asignarte algunos monstruos de mayor dificultad. Al escuchar esto, todos los estudiantes bajo el escenario estallaron en un clamor. ¿Cómo es posible que un general ogro sea algo que gente como ellos pueda enfrentar? Pero en ese momento, yo estaba muy confundido. De todas las opciones, eligió precisamente al general ogro. ¿Caso era verdad lo que decía León y había una trampa en todo esto? León golpeó la mesa con el puño. Profesora Ariel, aunque la respeto mucho, ¿no le parece que esto es una broma? Dijo León, furioso. Un general ogro. Ese no es un monstruo que una sola persona pueda matar. A esto, Ariel respondió: por supuesto que no le pido que vaya a matar a un general ogro ahora mismo. Le daré un plazo de 1 año entero. Supongo que eso es más adecuado, ¿verdad? Sin embargo, a León todavía le parecía poco razonable. Si alguien, en tan solo 1 año de entrenamiento, pudiera derrotar por sí solo a un monstruo de nivel calamidad, la gente ya no estaría sufriendo. Será mejor que elijas un objetivo más realista. Nadie puede lograr algo así. Al escuchar las palabras de la profesora Ariel, mi boca se abrió ligeramente, y entonces, una sonrisa se dibujó en mi rostro. Finalmente entendí lo que la profesora Ariel quería decir. Mientras tanto, por otro lado, León, sin saber que ya había caído en la trampa, seguía diciendo: has elegido a propósito un monstruo que nadie puede derrotar. De esa manera, puedes terminar este enfrentamiento sin un ganador claro, y yo no estoy de acuerdo con eso. Al oír la objeción de León, Ariel simplemente dio unos pasos lentos hacia adelante. Si ese es el caso, entonces añadamos una condición más. Si resulta en un empate, entonces contaremos como que tú ganas. La expresión de León se congeló. En otras palabras, si ese chico no lograba derrotar al general ogro, la profesora Ariel sería despedida automáticamente, y todos los estudiantes de admisión especial serían expulsados. Ariel miró a León con una sonrisa de interés. ¿Qué te parece esa condición? León pensó que Ariel debía de estar loca. No pudo evitar sentir que el resultado de esta apuesta ya estaba decidido. La profesora Ariel se rió y se dio la vuelta. Supongo que no tienes ninguna otra objeción, ¿verdad? Siendo así, entonces es un trato. León todavía sentía que no era del todo seguro. Quiero dejar algo claro de antemano. No puede ser un general ogro que ya esté debilitado o en una situación similar, ¿verdad? Adia dijo: por supuesto. Luego, sus dedos se movieron despreocupadamente en el aire un par de veces. Una bola de magia púrpura se condensó en su anillo. Estaba materializando el contrato. Una pluma estilográfica no paraba de dibujar el contenido del contrato en el aire. Pronto, el contrato estuvo escrito y fue colocado frente a León. En cuanto a los detalles, la profesora Ariel ya los había escrito todos en el contrato mágico. Si a León le parecía que no había ningún problema, podía firmar en ese mismo momento. León revisó el contenido del contrato con mucha atención. No había absolutamente ningún problema. Luego, tomó la pluma y escribió su nombre en el documento. Eligió aceptar este duelo. Después de firmar, León sintió que tenía la victoria asegurada. Sin embargo, aún así le preguntó a Ariel: ¿de verdad crees que ese mocoso puede ganar? Ariel respondió que no lo sabía.
Eso dependerá de si se esfuerza en su entrenamiento o no. Después de hacer todo esto, la profesora Ariel se sentó lentamente en su asiento. Los demás tutores pensaron que se había vuelto completamente loca. También había quienes pensaban que Ariel posiblemente buscaba una excusa para hacer una apuesta, y así poder retirarse. Sentado en mi asiento, dejé escapar un largo suspiro. Pensé que eran bastante aburridos, pero cuando Ariel dijo que el plazo se ajustaría a un año completo, sentí que algo no andaba bien. ¿Caso también contaba al que derroté? Antes de matricularme, justo en ese momento, la mirada de Ariel se cruzó con la mía. Eso hizo que mi corazón diera un vuelco. Por su mirada, supe que había acertado. Sí que esta apuesta ya estaba decidida desde el principio. Ariel me hizo un gesto de silencio con la mano. Tenía una mirada increíblemente burlona. No me imaginé que fuera tan rastrero. Justo después de que el profesor Aria y León confirmaran su apuesta, comencé mi primera lección. Se llamaba clase de magia. En ese momento, el profesor de magia hablaba lentamente desde el estrado. Quizás a algunos les sorprenda que empecemos las clases el primer día, pero como estudiantes de esta academia, deben recordar que no se puede desperdiciar ni un solo día. Luego, comenzó a explicar la parte más fundamental de la magia. ¿Cómo utilizarla? Dentro de nuestro cuerpo yace una energía invisible, llamada éter. Al manipular los circuitos mágicos de nuestro interior, podemos lanzar hechizos. En ese instante, yo estaba sentado en la última fila. Al principio me preocupaba no poder seguir el ritmo de la clase. Pero por ahora, parece que puedo manejarlo. Ya había escuchado la misma explicación sobre este tema durante el campamento de entrenamiento. Bajé la mirada ligeramente. Ahora tenía otro problema molesto. Y es que, para colmo, me había tocado en la misma clase que este tipo engreído. Sonreí con amargura para mis adentros. Ahora mismo no tengo tiempo para perderlo en sus jueguitos. Solo espero que no descubras que soy el estudiante de admisión especial del Ojo Divino. Sin embargo, el profesor se fijó en mi expresión. Oye, el estudiante de la derecha del todo. Parece que estás bastante aburrido, ¿no? Resulta que este profesor de magia me había estado observando todo el tiempo. No han pasado ni 5 minutos de clase y ya estás mirando a todos lados. Hay que ver qué agallas tienes. No me esperaba que me hubiera calado con solo una mirada. Pero si estoy sentado en la última fila, me apresuré a decir, lo siento. Segundo siguiente, el profesor cerró su libro de golpe. Si tienes tanta confianza, ¿por qué no se lo demuestras a toda la clase? El profesor supuso que yo sabría usar magia básica. Pero justo cuando el profesor iba a seguir hablando, lo interrumpí. Profesor, con el debido respeto, esta es una clase de esgrima. Pensé que no importaba si no podíamos usar magia. El profesor soltó una risa burlona. Incluso si en un combate real solo puedes usar la espada, todavía necesitas comprender los fundamentos para poder colaborar con los magos en la batalla. Como mínimo, debes aprender la magia básica y familiarizarte con la sensación de usarla. Eso me alarmó un poco. Incluso su explicación era idéntica a la del campamento de entrenamiento. En ese caso, ¿el hechizo que quiere que memoricemos también será el mismo? En ese momento, me adelanté y dije, ¿acaso el hechizo que vamos a aprender es la bala de éter? La expresión del profesor de magia mostró un atisbo de sorpresa. ¿Acaso sabes de esto? Entonces, ¿sabes usarlo? La bala de éter. Menos mal. Parece que ese infernal campamento de entrenamiento no fue en vano después de todo. El profesor pensó que era una buena oportunidad para ponerme en un duelo. León, tú también puedes usar la bala de éter, ¿verdad? En ese momento, León se levantó lentamente. Sí, profesor, yo también he practicado con la bala de éter. Dicho eso, profesor, mi entrenamiento no se limita solo a la esgrima, sino también a la magia. De hecho, ha sido así desde antes de matricularme. ¿No es un poco arriesgado que se enfrente a mí en un combate real? El profesor dijo que no había problema. No importa cuán grande sea la diferencia de poder. Solo usarán la bala de éter. No va a morir. Y no te diré que te contengas. Porque ese de ahí atrás, el de pelo gris, es el estudiante del Ojo de Dios de este año. Así que ataca con todo lo que tengas. Al oír esto, todos se giraron para mirar. Parecía que tenían mucha curiosidad por el estudiante del Ojo de Dios. Esto me dio un mal presentimiento. De repente, sentí como si estuviera en una situación desesperada y peligrosa. Era como si todos fueran a por mí. Ese viejo apestoso lo había soltado todo. En ese momento, el profesor también me miraba con malicia. Era como si estuviera diciendo, a ver qué tan bueno eres. ¿Cómo te atreves a distraerte en mi clase? Entonces, León se levantó lentamente. Ya que es así, tendré que enseñarle modales. León giró la cabeza. Su mirada estaba llena de ira. Voy a hacer que vea. ¿Qué clase de lugar es esta academia? De verdad que no entiendo a León. ¿Por qué me tiene tanta hostilidad? Tú eres el genio, y yo soy el estudiante de admisión especial. ¿Qué tiene de malo? No tendríamos por qué molestarnos. Una expresión de incomodidad apareció en mi rostro. Y no sabía este León. ¿Hasta cuándo pensaba seguir acosándome? Unos instantes después, León y yo subimos a la tarima. El profesor dijo que, cuando diera la señal, disparáramos una bala de éter a nuestro oponente. La verdad es que no me sentía nada seguro. Solo había aprendido magia durante unos días en el campamento de entrenamiento. Y aunque él dijo que no moriría, parecía que salir ileso iba a ser casi imposible. Después de que el profesor dijera empiecen, León condensó rápidamente una bala de éter en su mano. Y dijo con desdén, voy a enseñarte la diferencia que hay entre nosotros. En ese momento, no tenía otra opción. Así que extendí la mano. Y conjuré la misma bala de éter que había aprendido. La bala de éter de la mano de León salió disparada.
pero su tamaño era patéticamente pequeño. En cambio, la que yo había conjurado, una bala de Aetherion tan grande como un cañón, comparada con la que lanzó León, la diferencia era de unas 300 veces. En ese momento, tanto León como yo nos quedamos atónitos. Él estaba confundido, preguntándose por qué mi bala de Aetherion era diferente a la suya. Y mi confusión era, ¿por qué su bala de Aetherion era diferente a la mía? Pero ya había disparado la bala de Aetherion, y ya era demasiado tarde para detenerla. En ese instante, León estaba muerto de miedo. Una bala de Aetherion de tal calibre, si le alcanzaba, su muerte era segura. Justo en ese momento, el profesor levantó una mano bruscamente. En su brazo apareció una magia dorada. Luego, esa magia formó una barrera que bloqueó la bala de Aetherion. Solo así pudo salvarle la vida a León. El profesor estaba increíblemente conmocionado. Uf, qué cerca estuvo. Pero, ¿por qué puede crear una bala de Aetherion tan grande? Sin embargo, antes de que pudiera reaccionar, la barrera que había creado comenzó a agrietarse. Al segundo siguiente, toda la barrera se hizo añicos. Una tremenda onda de choque estalló, lanzándolos a ambos por los aires. La potente réplica del impacto hizo que todos tuvieran que cerrar los ojos. El cuerpo de León volaba hacia atrás sin parar. Todo su cuerpo había sufrido un impacto masivo. El profesor corrió inmediatamente hacia él. ¿Estás bien? Al acercarse, se dio cuenta de que León ya había empezado a temblar sin control. Luego, se levantó con dificultad. Dijo que no le pasaba nada. Pero todo fue gracias al escudo protector del profesor. De lo contrario, estaría muerto. Tras revisar las heridas de León y ver que no era nada grave, el profesor me clavó la mirada. Si la barrera no hubiera disipado el impacto, aquel golpe probablemente le habría costado la vida. ¿De dónde demonios ha salido este joven? El profesor sintió que este asunto merecía una charla seria conmigo. Todavía tenía algunas cosas que preguntarme, porque ni siquiera entre los profesores, nadie era capaz de lanzar una bala de éter tan poderosa. Sintió como si hubiera descubierto un nuevo continente. Al mismo tiempo, yo también me quedé mirando mi mano, algo desconcertado. ¿Por qué la bala de éter que él lanzó es diferente a la mía? La bala de éter que lanzó León hace un momento era demasiado débil. Ese no puede ser el hechizo que yo usé. El éter que aprendí en la unidad de supresión. ¿Acaso será diferente al que enseñan en la academia? Después de todo, esa es la enseñanza de magia de 10 años en el futuro. Aún así, fingí estar confundido y le pregunté al profesor, ¿usé el hechizo equivocado? El profesor suspiró. El hechizo que acabas de usar es sin duda el de la bala de éter, no hay error posible. Pero la calidad de tu bala de éter es diferente. La que usaste no era una bala de éter común y corriente. Según el conocimiento del profesor, esto debería ser una especie de bala de éter supercomprimida. Estas palabras dejaron atónitos a todos los estudiantes. Nunca habían oído hablar de magia supercomprimida. Luego, el profesor también intentó realizar mi hechizo, pero el suyo era mucho más pequeño que el mío. Era un poder que ni siquiera su profesor podía dominar fácilmente. Sin embargo, en ese momento, no solo logré invocarlo, sino que también lo reformé en un hechizo. No había nadie en toda la academia que pudiera repetir la hazaña que acababa de realizar. Todos abajo comenzaron a susurrar entre ellos. Es la primera vez en mi vida que veo un éter tan poderoso. ¿Será que la admisión especial del Ojo de Dios era para esto? Entonces deberían haberlo puesto directamente en la clase de magia desde el principio, en lugar de crear un canal de admisión especial solo para él. Esto tampoco tiene sentido. Al escuchar las discusiones de los compañeros de abajo, comencé a reflexionar. En el campo de entrenamiento del escuadrón de supresión, todos los hechizos que aprendimos eran así. Para ser sincero, incluso entre ellos, yo era el que carecía de talento en este campo. Por eso no me creía del todo las palabras del profesor. ¿Está bromeando, profesor? Con la práctica adecuada, cualquiera debería ser capaz de hacer algo así, ¿no? Al oír eso, el profesor soltó una carcajada. Eso me dejó algo confundido. ¿Acaso lo que acababa de decir estaba mal? La risa del profesor se hizo cada vez más fuerte. Eres un verdadero genio. Siento que dedicarte a la espada es un completo desperdicio. Sus palabras repentinas me dejaron atónito. No creo que sea para tanto. El profesor se plantó frente a mí en un solo paso. ¿Por qué no te transfieres directamente al departamento de magia? Conviértete en mi discípulo personal. Yo seré tu garante. Además, de ahora en adelante, yo mismo te enseñaré magia. Creo que tu talento para la magia es definitivamente superior al que tienes con la espada. Rechacé directamente la amable oferta del profesor. Mejor lo dejo pasar. Todos dicen que no soy bueno para la magia. Al profesor no le importó en lo más mínimo que lo rechazara. Esas personas de las que hablas simplemente no tienen buen ojo. Tú ya dominas la técnica de compresión del éter. Y, además, a una edad tan temprana, has creado un hechizo de éter supercomprimido. Incluso para los estándares de la academia. Eres un genio sin igual. Puedo garantizarlo personalmente. Y aunque el profesor no sepa qué idiota dijo que no tienes talento para la magia, es evidente que no tenían ni idea de lo que decían. Gray, ¿de verdad no vas a considerar transferirte al curso de magia? Las palabras del profesor dejaron a la multitud de abajo boquiabierta. Que un profesor que rara vez hace un cumplido dijera tantas cosas, era simplemente asombroso. El profesor levantó una mano y me señaló. Si no aprendes magia, será la mayor pérdida para el mundo. Incluso me atrevería a decir que es un crimen contra la propia magia. Me reí. Profesor, no está exagerando tanto. Justo en ese momento, recordé algo de repente. Me pareció que el profesor mencionó la técnica de compresión de éter.
Creo recordar haber oído hablar de esto antes. Mis pensamientos se perdieron en mis recuerdos. Alguien me lo había contado. Vosotros no conocéis el Od, es decir, la existencia de la fuerza vital. Por esa misma razón, es extremadamente difícil lanzar cualquier magia decente. Por eso, es necesario mantener el éter comprimido dentro del cuerpo. E intentar recolectar y usar únicamente aquellas porciones que casualmente se mezclan con el Od. El maestro que nos enseñó en aquel entonces dijo algo así. Ahora que lo pienso, es un poco ridículo. ¿No es así? Entonces, le pregunté al profesor si había oído hablar de ello. El profesor me miró con cara de no entender nada. ¿Qué es el Od? Por la reacción del profesor, confirmé una cosa. En este momento, el mundo todavía no conoce la existencia del Ode. Si ese es el caso, entonces todo lo que aprendí en el escuadrón de expedición resulta ser conocimiento del futuro. Este mundo aún no lo ha descubierto. Debo tener cuidado al elegir a quién se lo cuento. De lo contrario, podría causar un gran caos. El profesor me preguntó con entusiasmo. ¿Te cambiarás al curso de magia? Lamenté mucho la propuesta del profesor. Amo más el arte de la espada. Aunque agradezco tu invitación, me temo que tendré que rechazarla amablemente. El profesor suspiró con resignación. Ya que te has decidido, supongo que no hay nada que hacer. Pero el profesor no se rendirá. Si algún día cambio de opinión, puedo ir a buscarlo en cualquier momento. A cualquier hora. Me rasqué la cabeza, un poco avergonzado. Pero le agradezco mucho su propuesta. Inmediatamente después, el profesor me pidió que volviera a mi asiento. Si miro a otro lado durante la clase, él no me regañará. Si su clase me parece aburrida, puedo irme cuando quiera, y a él no le importaría. Porque el profesor cree que una clase tan básica como esta no tiene absolutamente ningún sentido para mí. Los estudiantes presentes comenzaron a murmurar. Este tío es increíble. No puedo creer que el profesor Carlos le dé tanta importancia. Hoy todos hemos disfrutado de un verdadero espectáculo. Ver mi silueta marchándose. La figura de León avanzó un par de pasos. En ese preciso instante, su corazón le latía con una fuerza descomunal. Una rosa roja floreció de repente en su corazón. En ese momento, el orgullosísimo León comenzó a idolatrar a Grey. Aquello me geló la sangre. No me digas que este tipo se me va a pegar otra vez. Después de clase, recibí un mensaje del profesor Ariel. Ven a mi despacho hoy al terminar. Esto me tomó un poco por sorpresa. No me esperaba que me citara así, sin previo aviso. Me pregunto si no será cosa del profesor Carlos, tratando de convencer al profesor Ariel para que me transfiera al departamento de magia. No tardé en llegar a la puerta del despacho del profesor Ariel. De verdad, espero que no sea lo que estoy pensando. Llamé a la puerta, y me di cuenta de que no estaba cerrada con llave. Esperé un momento, pero no se oyó ningún ruido del interior. Así que entré por mi cuenta. Dije, disculpe mi atrevimiento al entrar así, pero, al instante siguiente, una espada vino volando directa hacia mí. En el momento en que vi la espada, casi por instinto, desenvainé el arma que llevaba en la cintura. Luego, con un movimiento del brazo, aparté de un golpe a mi atacante. Toda la secuencia de movimientos fue de lo más fluida. La chica pareció sorprendida, como si le asombrara, que pudiera reaccionar tan rápido en tan poco tiempo. Lo que ella no sabía, es que, en realidad, fue mi cuerpo, el que reaccionó de forma completamente involuntaria. Pero, ¿a qué venía todo esto? Me atacan por sorpresa nada más cruzar la puerta. Fue entonces cuando, mis ojos se abrieron como platos. La chica que tenía delante me resultaba increíblemente familiar. Como si la hubiera visto antes en alguna parte. La chica se giró lentamente. Tenía el pelo azul, y los ojos dorados. Era realmente adorable. Ariel, que estaba sentado no muy lejos, se rió a carcajadas. Tus habilidades no están nada mal. Parece que no me equivoqué contigo. Reclutarte para la academia fue la decisión correcta. A su lado había otros 2 instructores. No podían creer que hubiera reaccionado tan rápido. Bella, ¿te has contenido hace un momento? Seguro que te has contenido por ser tu maestro, ¿verdad? Tus movimientos fueron impecables, pero tu espada salió volando con demasiada facilidad. Eso no es normal. Al oír el nombre de Bella, sentí un escalofrío. Efectivamente, era la Bella Albright que yo conocía. Se había convertido en hechicera la vez anterior. Fue ella quien me enseñó en la clase de magia. A Ariel ni se molestó en hacerles caso. ¿Lo decís en serio? ¿Cómo podéis decir algo así? Si ni siquiera sois capaces de ver si se estaba conteniendo o no. ¿Por qué no renunciáis a vuestro puesto de profesores? El hombre se echó a reír. Solo era una broma. Ariel, no tenías por qué tomártelo tan en serio. Luego, sonriendo, le entregó a Ariel las monedas de oro que tenía en la mano. Viendo cómo se ponían a apostar delante de mis narices, envainé lentamente mi espada. ¡Qué desagradable! Entonces, pregunté, no estaréis apostando sobre mí, ¿verdad? Ariel no lo negó. Sí, estábamos apostando. Apostamos a si podrías o no parar el ataque sorpresa de Bella. Gracias a ti, he ganado un buen puñado de monedas de oro. Entonces, con un gesto de su pulgar, me lanzó una moneda de oro. Esta es tu parte. Al ver aquello, mi descontento desapareció en un instante. Esta moneda de oro es suficiente para mis gastos de todo un año. Uno de los tutores presentes me miró la mano y dijo, era justo como había dicho Ariel, a juzgar por el breve enfrentamiento de hace un momento. Parece que deliberadamente no usó su brazo dominante. Es casi como si estuviera protegiendo ese brazo inmóvil. El tutor a mi lado también intervino. Sin duda, su brazo derecho debe de estar lesionado. Y la herida es muy grave. Más que una lesión física evidente en la superficie del músculo. Parece más bien un trauma a un nivel más profundo. Porque una herida simple no provocaría algo así.
Seguramente su brazo debe de haber sufrido algún tipo de impacto o soportado una gran fuerza que lo ha causado. Si no se trata adecuadamente, podría dejarle una secuela permanente. Sus palabras me dejaron completamente atónito. Realmente son dignos de ser tutores de la Academia de la Unión Mundial. Con solo echar un vistazo, fueron capaces de analizar tantas cosas correctamente. Los dos se rieron entre dientes. Si ni siquiera pudiéramos darnos cuenta de esto, no mereceríamos ser profesores de esta academia. Pero parece que el profesor Ariel ya se había percatado durante el examen. A Ariel le pareció que los dos eran muy ruidosos. Ya que lo han entendido, ¿pueden marcharse de una vez? Él es mi alumno, y no pienso renunciar a él. Hablan como si ustedes dos lo supieran todo. Antes de irse, los dos tutores añadieron una cosa más. Reconocemos que tiene potencial, al menos por ahora. Esperamos que puedas enseñarle bien. Sin embargo, había algo más que debían recordarme. Si esa herida no puede curarse, significará que todavía no cumplo los requisitos para matricularme. Por lo tanto, tu futuro en esta academia se te hará cuesta arriba. Debes tener esto muy presente. Las palabras de los dos tutores me transmitieron una sensación de urgencia. Parece que tendré que encontrar una forma de curarme el brazo. Después de que ambos salieran de la habitación, solo quedábamos los tres en la habitación. Entonces, escuché a Ariel decir, por fin nos libramos de ese pesado. Bueno, ahora hablemos de la magia. También sobre el asunto de la chica que está a tu lado. Hoy, Ariel se enteró de algo. Y es que usé éter ultracomprimido en la clase del profesor Carlos. En la clase del profesor Carlos. El profesor Carlos se lo contó personalmente. Vino a la oficina de la profesora Ariel expresamente hoy, para pedir que me transfirieran al departamento de magia. Pero Ariel no aceptó. En ese momento, Ariel dejó lentamente la taza de café que tenía en la mano. Ante los ojos de Ariel, no tenía dónde esconderme. Ariel podía ver que se me daba mejor blandir una espada que usar magia. Me quedé de piedra al ver sus ojos. ¿Cómo es que le habían cambiado las pupilas? Ariel dijo que no parecía que se me diera bien la compresión mágica, ni que siquiera mostrara signos de haber practicado. Eso me hizo tomar un sorbo de té, sintiéndome culpable. Lo supo con solo una mirada. Parece que es mejor no mentirle. Admití directamente lo que dijo. Es cierto que no he practicado específicamente la compresión mágica. Mi respuesta estaba completamente dentro de las expectativas de Ariel. Después de todo, nadie puede mentirle a la cara. Pero tenía mucha curiosidad por saber qué truco había usado. Me aseguró que no se lo diría a nadie. E incluso me daría una recompensa. Y la razón por la que insistía tanto en conocer el método de compresión mágica era por la chica que estaba a mi lado. Quiero que seas su maestro, porque esta compresión mágica es crucial para su destino. ¿Acaso la profesora Ariel me llamó hasta aquí solo por Bella? Ariel dijo que sí, aunque ella es un genio en la teoría de la magia. En la práctica, está muy lejos del nivel más alto. No importa cómo lo intente, simplemente no puede usar bien la técnica de compresión de éter. Por eso es que ella no puede crear el éter supercomprimido. En mi vida pasada, había oído que Bella Albright era una experta. Así que esa era la razón. La profesora Ariel, según lo que escuchó del profesor Carlos, cuando yo uso el éter supercomprimido, no parece en absoluto que estuviera comprimiendo el éter. Si hubiera una forma de usar el éter supercomprimido, sin tener que comprimirlo de verdad, entonces no tendrían que enviarla con el profesor Bradley. Dejé lentamente el café que tenía en la mano. Repetía en mi mente, una y otra vez, profesor Bradley. Al instante siguiente, me quedé de piedra. ¿Te refieres al profesor Varian Bradley? La profesora Ariel asintió. Sabía que habías oído hablar de él, y era imposible que yo no lo conociera. Él es de triste fama. Después de todo, realizó innumerables experimentos con humanos. Mató a muchísimas personas en el proceso. Y no solo eso, también provocó un desastre mágico, que causó la muerte de decenas de miles de personas. Es el peor criminal mágico de la historia. Y en esta época, todavía no lo han capturado. Si Bella no logra producir el éter supercomprimido para fin de año, la enviarán allí para una operación. Sentí un escalofrío. Si envían a Bella a ese lugar, ¿no es lo mismo que enviarla a la muerte? En ese lugar realizan experimentos inhumanos. Exacto, aunque la operación se justifica como una mejora de sus habilidades mágicas. En realidad es experimentación humana. Así que, la vida de Bella está en tus manos. Aunque estos hechos aún no se han hecho públicos, corren rumores de que muchas jóvenes han muerto a causa de sus experimentos. Algunas murieron, y otras quedaron destrozadas. Es peligroso y aterrador. Si no logra dominar el éter supercomprimido, entonces solo le quedan dos opciones. Una es ser expulsada. Segundo, aceptar el experimento. La profesora Ariel estaba que echaba humo de la rabia. Prefiero que te retires de la academia, antes que dejar que ese hombre experimente contigo. No me apresuré a responderle. En cambio, me puse a reflexionar con cuidado. La magia que domino ahora es conocimiento que aún no existe en esta época. Si lo revelara, quizás alteraría el curso de la historia. Las manos de Bella ya estaban temblando. Ella realmente quería que la ayudara, pero no me obligó a elegir. Y esa escena tampoco me pasó desapercibida. Bella es una de las fuerzas principales del futuro. Y no puede haber el menor fallo, porque los ajusticiadores son demasiado poderosos. Si tuviéramos un guerrero más que nos apoyara, el trabajo sería el doble de efectivo. Ya he probado esa desesperación en carne propia. Y no quiero volver a experimentarla por segunda vez. Si el futuro, bajo mi guía, experimentara algunos cambios, entonces el equipo de asalto mundial, sus miembros mejorarían enormemente, y no serían aniquilados por un solo golpe de los ajusticiadores. Dicho esto, solté una risita.
Siendo así, ¿por qué no intentarlo? Quizás realmente pueda cambiar el destino de Bella. Ese lugar que la gente llama el infierno del futuro. Cambiarlo solo puede ser para mejor. Al instante siguiente, como si hubiera tomado una decisión, estampé la taza de café sobre la mesa con un golpe seco. Le dediqué una sonrisa a Bella. No te preocupes, te enseñaré cómo usar el éter súper comprimido. Con tu talento, deberías aprenderlo rápidamente. 3 horas después, en la arena, traje una pizarra, y en ella, expliqué muchas teorías fundamentales de la magia. Todo esto era sobre el éter súper comprimido. Este es todo el conocimiento que tengo sobre magia. Como habíamos acordado, por favor, no le digas a nadie que yo te enseñé esto. Ante esto, Bella y la profesora Ariel se sintieron muy aliviadas. Hemos firmado un contrato mágico. Si se incumple, el resultado es la muerte. No hay otra forma de romperlo. Agité la mano y miré a Bella. Así que, después de escuchar todo lo que he dicho, ¿tienes alguna idea? Si se te ocurre algo, no dudes en decírmelo. Al escuchar esto, la profesora Ariel sintió un fuerte dolor de cabeza. Aunque ella también sabía usar la magia, era más hábil en el arte de la espada. Durante mi explicación, el solo hecho de entender el o de ya la había dejado increíblemente sorprendida. Pero el conocimiento mágico que revelé superaba con creces su imaginación, y su cerebro no podía asimilarlo todo de golpe. En ese momento, Bella se acercó lentamente. Aunque la magia de la que hablas es muy compleja, tu explicación es increíblemente clara. Si tuviera que describirlo con palabras, siento que estoy escuchando una clase de magia de 100 años en el futuro. Bella me elogió con una expresión adorable. Solo con escuchar tu explicación, sería suficiente para que la magia avanzara 100 años. Eres, sin lugar a dudas, un genio de la magia. Eso me hizo sentir un poco avergonzado. Pensé para mis adentros, en realidad, sí es conocimiento del futuro. Pero de 10 años después, y fuiste tú misma quien me lo enseñó. Sin embargo, en los próximos 10 años ocurrieron grandes cambios. La magia de esa época avanzó a una velocidad vertiginosa. Realmente parecía como si estuviera 100 años adelantada. La profesora Ariel no entendía mi explicación sobre magia. Se giró para preguntarle a Bella, que estaba a su lado. Hay mucha información que no puedo juzgar con certeza. Dime, ¿lo que dice es verdad? Bella asintió. Es muy probable que esta teoría sea correcta. No contradice las teorías mágicas actuales. Además, Bella pensó que la forma más rápida de verificarlo era haciendo una prueba aquí mismo. Por eso hemos venido hoy a este lugar. Si todo lo que dice el profesor Gray es verdad, entonces el hechizo que Bella tiene en sus manos debería funcionar. Si usamos lo que Bella nos ha proporcionado para lanzar el hechizo y probar esa teoría, la escena sería simplemente inimaginable. Al instante siguiente, Bella lanzó su hechizo. Esta sería la primera vez que usaría toda su fuerza para lanzar un hechizo. Al oír eso, me quedé de piedra. Así que este es el ataque con toda la fuerza de Bella. Si no recuerdo mal, su ataque con toda su fuerza podría destruir una ciudad entera. Me pregunto qué poder mágico tendría ella hace 10 años. Un instante después, un enorme círculo mágico apareció ante nuestros ojos. A juzgar por cómo está Bella ahora, parece que no puede controlar una producción de magia tan poderosa. Tengo un mal presentimiento sobre esto. Pero a Bella no le importaba nada de eso. Ahora solo quiere probar su nuevo hechizo. No dejaba de recitar el conjuro. Al segundo siguiente, un resplandor dorado envolvió mi cuerpo por completo. Justo después, ese resplandor dorado se disparó hacia el cielo. La escena me dejó completamente atónito. Pensar que la Bella de hace 10 años tenía tanto poder. ¡Qué increíble! Con razón se convertirá en una de las fuerzas principales en el futuro. Si no hubiera controlado el hechizo un instante antes, probablemente ya estaría muerto. Resulta que justo antes, una bola de fuego venía directa hacia mi cara. Pero justo cuando estaba a punto de alcanzarme, el hechizo dio media vuelta por sí solo. Era evidente que Bella lo estaba controlando. El corazón de Bella se llenó de alegría. Lo había conseguido al primer intento. Y además, había logrado controlarlo. Y bajo el control de Bella, esa masa de fuego fue tomando lentamente la forma de un dragón de fuego. La elogié en mi interior. Bella sí que es un genio. Entendió un hechizo tan complejo en un instante. Y además lo logró. Si ella estuviera aquí, tengo la confianza de que en el futuro podré hacer que ella forme un gran grupo de genios de la magia. Y luego luchen junto a mí contra los liquidadores. Ese hechizo de fuego llegó con furia y se desvaneció con la misma rapidez. Pronto, Bella consumió todo su éter. Exhausta, Bella se desplomó directamente en el suelo. Es un síntoma del uso excesivo de la magia. Me acerqué con nerviosismo para comprobar su estado. Bella es una de nuestras esperanzas para el futuro. No puede pasarle absolutamente nada. Detrás de mí, Ari me dijo que me tranquilizara. Ella simplemente se ha quedado dormida. ¿Por qué te preocupas tanto por ella? La Bella de ahora es muy inocente. No se te ocurra tener ideas raras. El sermón de Ariel me hizo reír de pura rabia. Pero no me molesté en prestarle atención. Mientras Bella esté bien, todo lo demás da igual. Bella miró las llamas que aún no se habían disipado en el cielo. A pesar de todo, aún le parecía increíble que ella, en tan poco tiempo, hubiera podido crear un hechizo de tal magnitud. Era realmente impactante. En ese momento, Bella, medio dormida, medio despierta, dijo algo más. La increíble no soy yo, sino esa teoría. Soy capaz de crear éter supercomprimido con facilidad, gracias al conocimiento del señor Gray. Lo que no sabía es que la teoría a la que me refería la había creado ella misma. Yo simplemente se la conté antes de tiempo. La profesora Ariel se rió entre dientes. Ya que puede crear éter supercomprimido, entonces ya no necesitará someterse a la cirugía.
Lo anunciaré personalmente, y le notificaré a Brad que esto se cancela. Me alegro mucho de que hayamos evitado esa cirugía de altísimo riesgo. Pero lo que más me reconforta es que no perdió el control sobre la magia. Solo eso es suficiente para demostrar lo formidable que es esta niña. Me giré y le pregunté con algo de curiosidad. ¿Acabas de hablar de su control sobre la magia? Sí, se trata del control sobre la magia. Aunque la operación de Bradley puede aumentar la producción de poder mágico. El precio a pagar es sacrificar el control. El principio exacto es confidencial, pero parece que se logra forzando la ruptura de un limitador. Tras escuchar la explicación de Adil, me toqué la barbilla. Ya veo. Entonces, esa persona del mundo pasado. La bruja no podía dominar su inmenso poder mágico. También fue por esta operación. No cabe duda. La profesora Ariel se rió a carcajadas. Pero gracias a ti, Bella ahora es capaz de crear formas ultracomprimidas. Siendo así, las condiciones de nuestro contrato se han cumplido. La profesora Ariel hizo un gesto con la mano. Ahora es mi turno de cumplir mi parte del trato. Lo primero es tu brazo. La profesora Ariel pensó, quiero usar un tipo de magia en él. Es una magia llamada curación. Puede reparar tu brazo. Al instante siguiente, en la palma de la mano de Ariel, brotó una energía mágica de color azul. No pude evitar sorprenderme al verlo. Luego, presionó la energía mágica sobre el dorso de mi mano. Comenzó a curar mi mano derecha herida. En ese momento, un poderoso poder curativo envolvió todo mi brazo. Sentí una sensación fresca y agradable. El hechizo de curación fue lanzado muy rápido. La profesora Ariel me preguntó cómo me sentía. En respuesta, moví un poco la muñeca. Y me di cuenta de que estaba mucho mejor que antes. Lo que más me sorprendió fue que mi muñeca podía moverse con la misma flexibilidad que antes. Esto me llenó de una emoción inmensa. Muchísimas gracias, profesora. En ese caso, supongo que ya he sido admitido en la academia, ¿verdad? Pero hay algo que me da curiosidad. Algo que ni siquiera las pociones de curación mágica podían sanar. ¿Por qué Ariel pudo resolverlo con tanta facilidad? La profesora Ariel soltó una carcajada. No compares mi magia de restauración nerviosa con las pociones de curación mágicas comunes. La profesora Ariel todavía no estaba del todo tranquila. Tu brazo de verdad puede moverse como antes, ¿cierto? ¿Qué tal si intentas blandir la espada para probarlo? Después, me hice a un lado y desenvainé la espada lentamente. En ese caso, le haré caso a la profesora Ariel. Voy a probar la agilidad de mi brazo. Y entonces, la blandí suavemente. Esta sensación me pareció un poco extraña. Después de observar mi muñeca detenidamente, me preparé para intentarlo de nuevo. Zas, zas. Blandí la espada de nuevo decenas de veces. Cada estocada la ejecuté basándome la velocidad que tenía antes para probarlo. Por desgracia, el resultado no fue muy bueno. Esto hizo que el sudor brotara en mis mejillas. Detuve mis movimientos y le dije a Ariel. Parece que mi brazo ya no es tan ágil como antes. Ante esto, la profesora Ariel se llevó una mano a la frente y suspiró. Es justo como pensaba. Aunque he reparado tus nervios, mi magia no puede curar la herida de tu alma. Estaba algo confundido. ¿El alma? ¿De verdad existe algo así? Ariel asintió con la cabeza. Has oído bien. El alma existe de verdad. Aunque el conocimiento mágico actual aún no ha confirmado la existencia del alma. Yo creo firmemente que sí existe. Porque Ariel posee una habilidad terrorífica que desafía a la naturaleza. Y es que sus ojos pueden ver las almas. Esto era algo que nunca le había contado a nadie. A los ojos de Ariel, mi alma actual se estaba curando lentamente. Se curará de forma natural. Siempre y cuando no me exceda en el manejo de la espada. Podrás usar tu brazo con agilidad. No entendía muy bien las palabras de Ariel. Si no puedo excederme, ¿significa que no podré volver a practicar con la espada durante un tiempo? Sin embargo, Ariel me dijo que no me preocupara. Tú solo practica a tu nivel habitual. No hay ningún problema. En realidad, Ariel siempre ha tenido una duda en su corazón. Quería preguntarme algo. Quería saber qué clase de esgrima sería capaz de herir el alma de una persona de esa manera. No respondí a su pregunta. Y ella, con mucho tacto, cambió de tema. Por cierto, ya existe un precedente de una esgrima impulsada por el alma. Ariel dijo con una expresión seria. Esa persona es Amy White. ¿La conoces, verdad? Eso me alarmó un poco. Asentí con la cabeza. En efecto, la conozco. ¿Por qué mencionó el nombre de la maestra espadachina aquí? En este momento, ni siquiera deberíamos conocernos. Y la razón por la que Ariel estaba segura de que conocía a Amy es porque mi forma de blandir la espada da la impresión de que aprendí de ella. Es que es demasiado parecido. No puede ser tanta coincidencia, ¿o sí? Pero, pensándolo bien, hay algunas diferencias sutiles. Quien te enseñó esgrima parece ser incluso más fuerte que Amy. Por eso Ariel parecía tan confundida. Pero en unos años, Amy llegará a ser tan increíble como tu maestro. Me sorprendió lo inteligente que era Ariel. Es que hasta adivinó eso. Pero por muy perspicaz que sea, jamás se imaginaría de dónde viene mi esgrima. La aprendí de la Amy de dentro de 10 años. Pero era imposible decírselo. Solo pude decirle que aprendí mi esgrima en un dojo de mi ciudad natal. ¿Acaso la esgrima puede de verdad dañar el alma de una persona? Ariel dijo que era totalmente imposible. La esgrima común no causa daño al alma. Para empezar, ¿cómo podría algo común derrotar a un general demonio de un solo golpe? Y mucho menos, cortar de un tajo a los monstruos y árboles de alrededor. Y eso a lo que se refería. Era la escena en la que aniquilé al general ogro. Parece que ya lo sabía desde hace mucho. Ariel soltó una risita. Por supuesto. Así que esa apuesta era prácticamente una victoria segura para ti. Ariel había presenciado parte de los restos que quedaron en la escena. La vista era espectacular. Ni siquiera la más poderosa magia de corte
podría haber causado semejante resultado. Por eso, supuso que dentro de mi cuerpo debía de haber un poder misterioso, y que, además, lo había utilizado. Su suposición era, sin duda alguna, la verdad. Espero que la profesora Ariel pueda verlo con sus propios ojos. Entonces, las pupilas de Ariel volvieron a cambiar. Pude ver cómo el poder se filtraba desde esa puerta, atada con cadenas. Esto me dejó absolutamente atónito. Finalmente sentí que algo no andaba bien. Definitivamente, algo muy grave pasaba con Ariel. Porque Ariel realmente vio la puerta dentro de mi cuerpo. Eso es algo que es absolutamente imposible de averiguar con una simple suposición. Ella tenía que saber algo sobre esto. Ariel levantó un dedo índice y me dijo: dicho esto, ya he visto antes un poder similar al tuyo. Aunque no creo que sean lo mismo. Solo que la sensación tiene ciertas similitudes. Al escuchar las palabras de Ariel, le pregunté de inmediato a qué se refería con ese poder similar. ¿Acaso hay alguien más aparte de mí que posea el mismo poder? Ariel respondió con firmeza: sí, pero no estoy segura de si son humanos. Se les conoce como los liquidadores. Ese es su nombre. En ese momento, no pude mantener la calma en absoluto. ¿Qué demonios sabía Ariel? ¿Por qué se mencionaba a los liquidadores en esta época? La mirada de Ariel no se perdió la expresión de mi rostro. Has oído hablar de ellos, ¿verdad? Ariel continuó diciendo: tal y como has oído. Para ser sincera, no esperaba que fueran tan famosos. Pero, pensándolo bien, ya que conoces esa teoría mágica tan avanzada, supongo que no es de extrañar. Esto me resulta un poco embarazoso. En realidad, no es más que conocimiento del futuro. Aún no se ha desarrollado en esta época. Ariel me preguntó con curiosidad: ¿cuánto sabes sobre los liquidadores? Quiero que me lo cuentes todo hoy. Dudé por un momento si debía contarle a Ariel la verdad. Pero, aunque se lo dijera, no me creería. Solo sé que son extremadamente peligrosos para la humanidad. Y que son increíblemente poderosos. Por eso, debemos detenerlos antes de que aparezcan. Si eso no es posible, entonces hay que eliminarlos a cualquier precio. Tras pensar un momento, Ariel asintió. Aunque lo que dices suena un poco extremo. Yo también creo que son muy peligrosos. Aún así, parece que Valiant Bradley todavía tiene la intención de continuar con su experimento. Esa frase de la profesora Ariel me dejó algo confundido. ¿Acaso ese loco tiene algo que ver con este asunto? Ariel soltó una risa fría. Claro que tiene que ver. Y es una conexión muy importante. Según la información que tiene Ariel, esos liquidadores son precisamente los seres que él está intentando invocar. Al oír eso, me quedé completamente atónito. ¿Los liquidadores fueron creados por humanos? Pero ¿por qué nunca oí nada de esto en el futuro? Aunque, ahora que lo pienso, en mi línea temporal, la academia actuó como si ya supiera de antemano que los liquidadores iban a aparecer allí. Esto me hizo pensar en una posibilidad que me puso los pelos de punta. ¿Será posible que la academia, desde el principio, participara en este plan para invocar a los liquidadores? Si mi sospecha es cierta, entonces la academia sería el origen de todo esto. Sin pensármelo dos veces, le solté a Ariel que detuviera ese experimento. Resulta que Ariel pensaba lo mismo. Pero, por desgracia, el profesor responsable del experimento y él son del mismo rango. Así que ella no tiene la autoridad para detenerlo a él o a su experimento. Anteriormente, Ariel ya había intentado presionar a los altos mandos para que cancelaran el ensayo. Pero no la escucharon. Quiero saber quiénes son exactamente esos supuestos altos mandos. Sobre eso, Ariel tampoco pudo decirme nada, porque no tengo la autorización necesaria. A menos que haya una orden de un superior. Nadie puede detener el experimento a la fuerza. Esto me hizo soltar un largo suspiro. ¿Ni siquiera quieren revelar un nombre? Parece que la cúpula directiva de la academia es más enrevesada de lo que imaginaba. De repente, se me ocurrió una idea. Si puedo demostrar que ese lunático es un criminal, ¿no se solucionaría la situación actual? En el mundo anterior, los experimentos ilegales de Varian perjudicaron a decenas de miles de personas. Incluso sé dónde los llevaba a cabo. Al pensar en esto, le hice una propuesta a Ariel de inmediato. Sé dónde está llevando a cabo sus experimentos ilegales. Si vamos y lo atrapamos en el acto, quizá podamos resolver este problema. Pero Ariel, una vez más, rechazó mi idea. Tu método no va a funcionar. Entrar en las instalaciones de investigación de un profesor de la academia sin permiso es, de por sí, un delito grave. Si no presentas pruebas concluyentes, los que acabaremos encerrados seremos nosotros. ¿O es que acaso tienes alguna prueba de sus crímenes ahora mismo? Sus palabras me dejaron en silencio. Por supuesto que no tenía ninguna prueba tangible. Pero si no la tenía, este asunto solo podía quedar en suspenso. Con eso, el tema se dio por terminado. De lo que Ariel quería hablar ahora era de mi poder. ¿Acaso no quieres aprender a controlarlo? Esas palabras me dejaron atónito. ¿Acaso Ariel podría ayudarme a controlar mi propio poder? Ella negó con la cabeza. Yo no puedo enseñarte eso. Pero hay un profesor en la academia. Es experto en lidiar con poderes desconocidos. Su nombre es Heathcote. Al escuchar esto, mi corazón dio un vuelco. Heathcote es el mismísimo hombre que entrenó al Santo de la Espada. Ariel ya se imaginaba que pondría esta cara. Mañana mismo organizaré todo para que empieces tu entrenamiento privado con él. Eso me hizo gritar de emoción por dentro. Esto es increíble. El único motivo por el que vine a la academia era para aprender a controlar este poder. Y por fin tengo la oportunidad de hacerlo. Nunca pensé que encontraría una pista tan rápido. Al día siguiente, comencé mi entrenamiento especial bajo la tutela de este gran maestro.
Ahora mismo estoy con el mismísimo Heath, Cote Longfellow en persona, recibiendo sus clases particulares. Pero lo que me tomó por sorpresa fue, ¿por qué el entrenamiento especial consiste solo en correr? Aunque no tengo idea de qué es lo que este maestro intenta enseñarme. Sé que solo debo obedecer y hacer exactamente lo que me diga. Justo en ese momento, giró la cabeza de repente y me gritó. Tu mente sigue en las nubes. Puedo sentir que te falta concentración. Si tienes tiempo para estar pensando en tonterías, mejor acelera el paso y corre como loco. Escúchame bien, solo cuando agotes hasta la última gota de tu energía. Despertar el verdadero poder de tu alma. Mientras te quede aunque sea una pizca de fuerza. No tocaremos esa espada. ¿Te ha quedado claro? Creo que entendí más o menos a qué se refería. Y aunque no lo entendiera, iba a hacerlo de todos modos. Después de todo, él es uno de los mejores. Y así fue. Pasé una semana entera en un entrenamiento infernal con este maestro. Cuando terminó el entrenamiento, fui a ver a Ariel. Me preguntó qué tal me estaba yendo con Heathcote. Le respondí, un poco avergonzado. La verdad es que no siento gran cosa. Lo único que hacemos es correr todo el día. Eso sí, siento que mi cuerpo está muchísimo más fuerte. Y en cuanto a la espada, solo practicamos un poquito al final. Ariel se rió por lo bajo. Vaya, parece que ese es exactamente el estilo de ese viejo gruñón. Un momento después, alguien entró e interrumpió nuestra conversación. Le entregó una carta a Ariel. No sé si fue imaginación mía, pero mientras Ariel leía la carta, su cuerpo estaba temblando. Luego, su expresión se llenó de una furia inmensa. Me acerqué rápidamente a preguntar, ¿pasa algo con esa carta? Sin embargo, cuando vi el contenido de la carta, puse la misma cara que ella. En la carta ponía lo siguiente: Bella no ha logrado producir éter hipercomprimido. Tras la inspección pertinente, se ha determinado que no se trata de una compresión real. Por lo tanto, no puede ser reconocido como éter hipercomprimido. Firmado, Valiant Bradley. Esto me enfureció tanto que estallé en maldiciones. Ese tipo está completamente loco. Ariel me dijo que me calmara. Parece que Bradley estaba decidido a que Bella se operara. Incluso aunque Bella ya no necesitara la operación. Le di una idea a Ariel. Que simplemente se negara. Pero, por desgracia, había un contrato. Era imposible negarse, a menos que el propio Bradley lo anulara. La única opción de Bella era dejar la escuela o aceptar la operación.